Desde el Congreso de la Ciudad de México, los diputados locales exigieron castigar con todo el peso de la ley al presunto responsable de los abusos sexuales cometidos en contra de 37 niños de un kinder de San Juan de Aragón en la alcaldía de Gustavo Amadero, ya que los delitos contra la niñez son condenables e inaceptables. Durante la sesión de este jueves, los diputados del Congreso capitalino pidieron a las autoridades locales y federales implementar todas las medidas necesarias para ejecutar acciones con padres, madres y docentes, de manera que se eviten futuros casos de abuso sexual en los colegios y jardines de niños. Exigieron también una pronta respuesta por el caso Champañat. Y hasta el día de hoy se han presentado 25 denuncias de manera formal. En estas denuncias se presume de 2 probables responsables. Uno de nombre Ramón Morales Jacobo, que es personal administrativo de la SEP. El segundo, Raúl Moreno Ochoa, profesor de educación física. Y pues demos desde este Congreso, desde esta soberanía, una respuesta atenta e inmediata y sobre todo un seguimiento puntual al caso para que se haga justicia y para evitar que este tipo de sucesos se repitan. Y en ese sentido, también tenemos que cuidar que no se revictimice a cada uno de los niños y niñas en todo el proceso judicial. Ese es un tema muy importante porque la revictimización en el caso de niñas y niños conlleva a largo plazo una consecuencia negativa, y sobre todo cuando fueron víctimas de abuso sexual, pues se debe cuidar su identidad y la privacidad de cada uno y cada uno de ellos.